Muy buenas noches y feliz sábado. El Señor les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes compartiendo un tema más acerca de un nuevo tema acerca de el mensaje de justificación por la fe, el mensaje para la iglesia de la Odisea, como habíamos dicho anteriormente en el último tema que se compartió, un tema para una iglesia o un pueblo del tiempo del fin que entendemos nosotros es el pueblo o la iglesia adventista del séptimo día que el Señor pues levantó y además de eso desea utilizar para que todos aquellos que se unan a este pueblo o a esta iglesia puedan participar de la gracia del Señor y además de eso, de la luz que el Señor ha dado a este movimiento para estos últimos días. Comprendíamos nosotros o explicamos anteriormente que siendo nosotros aquel pueblo, aquella iglesia que el Señor ha levantado para este tiempo, pues no somos una iglesia exclusiva, somos un pueblo más bien que llama, como dice Apocalipsis 18, versículo 1 en adelante, en este fuerte pregón, como conocemos nosotros, a salir de Babilonia, a que las personas salgan de Babilonia, no solamente como sistema, no solamente como un sistema falso de adoración, sino también de una mentalidad, la mentalidad de la autosuficiencia, la mentalidad de la exaltación propia, de la exaltación al yo. Dios desea que su pueblo salga de ese estado laodicense, donde la autosuficiencia no permite que aquel que dice Apocalipsis capítulo 3, ese llamado a la iglesia de la Odisea, que vamos a leer más adelante, ese llamado para que la iglesia o el pueblo o los líderes de este pueblo puedan amonestar a la iglesia diciéndoles que Cristo está a la puerta llamando, que Cristo es el testigo fiel y que Él desea que esta iglesia no sea tibia y que además de eso pueda recibir lo que el mercader celestial está ofreciendo. Y esto es interesante porque de acuerdo a la historia, la ciudad bíblica, por ejemplo, la ciudad bíblica de la Odisea, en este caso, era conocida por su riqueza espiritual, era conocida por su riqueza comercial, pero no por su riqueza espiritual. Esta ciudad de la Odisea era reconocida o se destacaba por la producción y venta de textiles, en especial la lana negra. Además de eso, también era famosa porque vendían una pomada para los ojos que se llamaba colirio y por ser un centro bancario. Así que era una ciudad demasiado importante. Esta ciudad en algún tiempo de la historia sufrió un gran terremoto y fue destruida, pero no permitió que se le ofreciera ayuda porque al ser tan rica, pues simplemente ella quería depender de sí misma para su reconstrucción. Así que esto hace que por su capacidad económica y bancaria, pues hace que sea una ciudad orgullosa. Pero el Señor utiliza este nombre de la Odisea para aplicarlo a la iglesia del tiempo del fin. Utiliza este nombre para aplicárselo a esta iglesia del tiempo del juicio. Esta iglesia que vive en los últimos días de la historia y que según el mensaje de Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante, es una iglesia que debe proclamar ese mensaje, el mensaje de los tres ángeles. En especial el tercero, el mensaje de la justificación por la fe. Pero
esto es evidente que aún estamos experimentando esa situación de estado laodicense, y habíamos comentado anteriormente que éramos como un hospital lleno de enfermos agonizantes, y que además de eso necesitamos relacionarnos con este mensaje. No podemos rebajar las normas para asegurarnos la popularidad y el aumento de números, y entonces luego regocijarnos por el incremento de las almas, porque si fuera esto, decíamos anteriormente comentando una cita, pues Satanás podría reclamar su preeminencia, porque no es por los números. El Señor más se fija en la virtud, en la devoción de la gente que integra la iglesia, y no los números, lo que debería de causar gozo y gratitud. Dios desea una iglesia pura, una iglesia santa, que experimente la verdadera piedad. Entonces, si bien nosotros comentábamos anteriormente también, recordando todos estos puntos, de que el pueblo de Israel había experimentado en el Cades Barnea, frente a las fronteras de Canaán, para poder tomar esa tierra, ellos simplemente debían creer en el mensaje que había dado Josué y Caleb. Debían de creer también que Dios les había prometido la tierra de Canaán, y ellos debían tomar la tierra por la fe y no por la fuerza. Entonces, lo mismo se puede aplicar para el mensaje de justificación por la fe dado a la Iglesia Adventista en 1888, donde la Iglesia Adventista experimentó su Cades Barnea. Y entonces Dios quería conducirlos a la Canaán celestial. Dios quería que por fin dejáramos de vivir o de vagar en este mundo de pecado, y por fin pudiésemos entonces entrar a la experiencia del mundo eterno, de la presencia del Señor por los días sin fin, en un mundo en una tierra donde mora la justicia. Y es por eso que al rechazar el mensaje de la justificación por la fe, pues hemos vuelto de regreso al desierto. Pero así como al pueblo de Israel, Dios no los olvidó ni los desechó, ni tampoco inició un nuevo movimiento. Entonces, lo mismo es para nosotros hoy. Dios todavía se compadece de su pueblo. Es más, el pueblo de Dios es realmente aquello por quien Dios se desvela. Dice un texto de la Biblia que es la niña de sus ojos, y además de eso, Él la cuida y además también sufre por ella. Así que el Señor amó al pueblo de Israel por encima de todos los pueblos de la tierra, y con paciencia y con mucha misericordia los guiaba en el desierto mediante una columna de nube en la noche y una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y además de eso, como dice Isaías capítulo 63 versículo 9, en toda angustia de ellos él fue angustiado. Miren que esto es maravilloso, porque Dios es tocado por nuestros sentimientos. Dios no es un Dios ajeno a lo que nosotros experimentamos. Aunque rebeldes, Dios se compadece de nosotros, sufre con nosotros. Dios se angustia por nosotros. Aunque nosotros le angustiemos a Él pues realmente no se aleja de nosotros, porque Dios es un Dios cercano, no un Dios lejano. Dios, por medio de Cristo, ha unido a la humanidad por medio de un vínculo que nadie puede romper.
Dios se ha acercado a la humanidad por medio de Cristo. Dios ha descendido por medio de la persona de Cristo para alcanzar el brazo de la humanidad y unir la tierra y el cielo. Por medio de Cristo. Y solo por Cristo podemos nosotros tener acceso al Padre. Y lo mismo era para el pueblo de Israel. Todo lo que el Señor hacía, manifestaba por medio de prodigios y señales, eran simplemente una demostración de su misericordia y de su gracia, que debió haberlos conducido a ellos a contemplar a Cristo en todos aquellos símbolos que simplemente eran una sombra, eran una figura, eran un tipo del antitipo. Y así dice entonces lo que leíamos en Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces, Dios fue aquel que los redimió, los trajo, los levantó. Él hizo toda la obra. El ser humano depende siempre de lo que Dios pueda hacer por él. Nosotros no dependemos de lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, porque nosotros no podemos salvarnos, no podemos agregar obras a la fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Permitamos que Dios obre en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos redimió, y esta palabra redimió de Isaías 63:9 está en pasado. Quiere decir que Dios ya hizo por ti lo que tú apenas estás recibiendo, porque así lo estás escuchando, no porque Dios no te lo haya dado o porque Dios te lo dé apenas en este momento. Dios no te redime en el momento en que tú escuchas. Dios ya te redimió y la única opción es creer y recibir esa redención, no rechazarla. Él nos trajo con sus brazos de amor y dice que Él también los levantó y también nos levanta a nosotros. Así que, así como seguimos vagando en el desierto, en esta horrible condición de la Odisea, el Señor pues ama al resto de su iglesia por sobre todo los pueblos de la tierra. Y el Señor no nos va a olvidar, a menos que nosotros decidamos olvidarnos de lo que Él ya hizo por nosotros. En Testimonios para la Iglesia, volumen 7, párrafo o página 19, más bien, Testimonios para la Iglesia, volumen 7, dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: aunque débil y defectuosa y en constante necesidad de amonestación y consejo, la Iglesia es el objeto de la suprema preocupación de Cristo. Testimonios volumen 7 sigue diciendo lo mismo. Otro texto sigue diciendo en este mismo libro: no hay nada en este mundo que sea tan precioso para Dios como su iglesia. No hay nada que Él proteja con un celo más esmerado. No hay nada que ofenda tanto a Dios como un acto que perjudique la influencia de aquellos que le sirven. En Testimonios para los Ministros, en la página 41 dice lo siguiente: Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado. Dice que tiene un pueblo, no tiene muchos pueblos y a todos esos pueblos los va a salvar. No, tiene un pueblo fiel, tiene un remanente. Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado. Y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra que sea precioso para el corazón de Dios. Testimonio para los ministros. Así que en este mismo capítulo de Testimonios para los Ministros siempre se da una advertencia también contra aquellos que dicen que, por ejemplo, la iglesia adventista o el pueblo de Dios o este remanente que Dios ha levantado es Babilonia. Pero no podemos llamar Babilonia al pueblo de Dios, porque si fuese Babilonia, entonces enseñaría doctrinas falsas. Pero cuando enseñamos el verdadero evangelio, el evangelio de la justificación por la fe,
cuando enseñamos la ley y el evangelio juntos, cuando presentamos a Cristo y a Cristo crucificado como aquel que es realmente el sistema económico de todo el plan de salvación y el sistema de redención. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el principio teológico de el santuario celestial. Cuando nosotros vamos a Cristo, no solamente vamos a la persona de Cristo, sino que vemos en Cristo el cumplimiento de todo el plan de la redención. Entonces esto es maravilloso porque esto nos lo enseña Babilonia. Babilonia enseña un evangelio de exaltación al yo, un evangelio donde se pone por encima las obras humanas y además de eso se exalta la salvación por las obras más que la salvación por la gracia. Se exalta un evangelio donde no importa si vivimos pecando, igual vamos a ser salvos. Entonces se presentan dos formas de salvar a la humanidad y además de eso que son la virtud de este sistema babilónico. Los que se salvan en sus pecados y además de eso los que se salvan realmente en el pecado, los que van a salvarse pecando y los que pues no pueden vivir una vida digamos de obediencia. Igualmente estos dos puntos son una y la misma cosa. Yo no puedo salvarme en desobediencia claramente y tampoco yo puedo permitir que otros me digan a mí que la salvación no requiere obediencia. La salvación requiere obediencia, pero esa obediencia la da Dios. Dios es el que produce arrepentimiento. La palabra de Dios es la que nos da a nosotros esa fe que necesitamos para creer en las promesas de Dios. Entonces, hay dos formas de salvación para Babilonia, los que se pueden salvar en sus pecados y además los que se pueden salvar todavía en un mundo en el cual, aunque Dios llama al arrepentimiento, pues no es necesario arrepentirnos, porque pues nosotros podemos tener vida eterna aún transgrediendo la ley de Dios. Entonces, esto implica algo así como lo que Satanás enseñó en el jardín del Edén, que seríamos como dioses, que no importa si desobedecíamos la palabra de Dios, igual vamos a vivir porque seremos como dioses, tendríamos un conocimiento más elevado. Pero eso lo que hizo fue degradar al ser humano, de tal manera que el ser humano pues quedó destituido de la gloria de Dios. Entonces no nos podemos salvar ni en nuestros pecados, ni nos podemos salvar, obviamente, apartados de la obediencia a la ley de Dios. No puede haber una salvación tal. Y es por eso que estando nosotros al final de estos días, al final de este vagar en el desierto, nosotros debemos recordar lo que Dios le dijo al pueblo de Israel allá en Deuteronomio capítulo 2, si mal no recuerdo, para no parafrasear el texto. Nosotros vamos a leer Deuteronomio y notemos lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que se le recordó al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 2, versículo 3. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Esto es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Ya basta de vagar alrededor del monte de la ley, alrededor de este desierto. Vayan a la Canaán celestial. Así que el Señor está dando de nuevo a su pueblo el mensaje que se dio al pueblo de Israel y además de eso el mensaje que se le dio a la iglesia en 1888, un llamado a un reavivamiento,
a una reforma espiritual, a una exaltación de la justicia de Cristo como la única esperanza de victoria. Y es por eso que como Israel moderno, el mensaje realmente nos llama a nosotros a comprender de que estamos muy cerca del final de este peregrinaje espiritual. Necesitamos extender o necesitamos permitir que Dios, al extender su mano, pueda afirmar la nuestra, como si nosotros fuésemos realmente sus hijos, permitiendo que Dios nos pueda conducir y nos pueda librar ahora, en el presente, del pecado para poder vivir en un mundo sin pecado. Así que debemos nosotros estar agradecidos de que la experiencia de 1888 no se va a repetir más, porque el Señor no va a conducir de nuevo a su pueblo al desierto por causa de su incredulidad, sino que aquellos que acepten el mensaje especial y acepten la preparación necesaria van a avanzar victoriosos a la tierra prometida. ¿Y qué pasará con el resto? Que no crean en este mensaje de la justificación por la fe, pues serán zarandeados. Quiero terminar con una cita y recalcando otro punto que vamos a ver más adelante, ya terminando, lo siguiente. Testimonios para los ministros, página 515. Dice lo siguiente. El espíritu de profecía dice así: me he sentido profundamente impresionada por las escenas que recientemente han pasado ante mí en horas de la noche. Parecía que un gran movimiento, un reavivamiento, se producía en muchos lugares. Nuestros hermanos estrechaban filas en respuesta al llamado de Dios. Así que en el espíritu de profecía se nos dice que va a haber un momento en que el pueblo de Dios va a experimentar un reavivamiento y va a ser en muchos lugares y muchos van a estrechar las filas del pueblo de Dios, a la vez que muchos saldrán de las filas del pueblo de Dios a engrosar las filas de la oposición. 10 días antes del día de la expiación, como leemos en Levítico capítulo 16, el festival de las trompetas era un festival que tenía lugar para despertar a Israel a que hiciera una preparación especial para este día tan solemne. Y justamente en este tiempo final, en el tiempo en el que estamos viviendo, en el tiempo de la gracia, y antes que se cierre el tiempo de la gracia, el movimiento adventista se le dará la lluvia tardía para que este mensaje de justificación por la fe pueda despertar a la iglesia y al mundo para que se prepare para el cierre de la gracia, así como en el día antitípico del día de la expiación. Y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20 nos dice lo siguiente: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de consuelo, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que para que Cristo venga, la iglesia debe de arrepentirse y convertirse. Debe de experimentar un arrepentimiento por el pecado y un abandono del mismo, y un abandono del mismo. Y además de eso, debe de experimentar una verdadera conversión para que sean borrados los pecados. No pueden ser borrados los pecados sin una verdadera conversión y sin un alejamiento y un aborrecer del pecado. Y entonces vendrán tiempos de refrigerio y entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, pueda enviar a Jesucristo que os fue antes anunciado. Con estas palabras terminamos. Luego vamos a seguir avanzando en este tema para poder concluir con él
y ver entonces cuál ha de ser nuestra experiencia en estos últimos días de la historia. Que el Señor les bendiga.